Buenas. Bueno, hola, buen día. Bienvenidos al segundo día del curso intracongreso. Vamos a seguir con el curso de marcadores tumorales séricos. Van a ser las mismas disertantes del día de ayer, se los recuerdo. Son la doctora María Gabriela Cheluja y la doctora Adriana Alter. Bueno, vamos a escucharlas para lo que tengan hoy, para enseñarnos sobre marcadores tumorales séricos. Bueno, hoy vamos a empezar un poquito con cáncer de mama. El cáncer de mama es uno de los cánceres en la mujer que tiene mayor incidencia. Si bien se han modernizado y hay muchísimas más terapias con monoclonales, la terapéutica avanzó mucho. La incidencia sigue siendo la misma. La incidencia en cáncer de mama es muy alta. Para la mujer está en primer lugar. Con lo cual tendríamos que tener en cuenta a modo de prevención primaria todo lo que se refiere a poder autodiagnosticar o poder autodetectarse bultos y demás, y esto transmitirlo a nivel justamente de prevención primaria en todas las mujeres. Acá tenemos un poquito cómo está conformada la organización del tejido mamario, que si bien no nos vamos a meter de lleno en esto, es como para que tengan una idea del tejido mamario, cómo está compuesto, y después vamos a ver comparaciones de un tejido sano con uno enfermo. Acá tiene el lumen está vacío, sin células. Lo que tenemos después es la lámina basal, fibroblastos, adipocitos. En una célula tumoral vamos a ver lo siguiente. En la primera tenemos una célula normal, sana, con el lumen vacío. En el segundo tenemos un carcinoma in situ. Esto no es para saber clasificación de tumores, ni mucho menos, pero es para tener una idea de cómo es la organización a nivel celular. En el tercero vamos a ver un carcinoma invasor y acá ya un carcinoma metastásico en un estadio más avanzado. Los marcadores tumorales de mama los podemos clasificar de acuerdo a la proliferación, que están presentes en determinadas fases del ciclo celular, factores de crecimiento que estimulan el crecimiento tumoral, receptores con sobreexpresión o presencia alterada, los receptores de estrógenos y progesteronas, que vamos a ver después que nos da la posibilidad de una terapéutica especial para ese tipo de cánceres, y angiogénesis y factores del microambiente. Moléculas de adhesión, oncogenes y genes supresores, proteínas inducidas por estrógenos y mucinas. De las mucinas algo hablamos ayer. Bueno, dentro de las mucinas, el marcador fundamental que usamos en el laboratorio es el 15-3, que si bien no es específico de mama y no lo produce la mama, es el que mejor se adapta para su seguimiento. Como vimos ayer también, las mucinas son proteínas con elevados números de restos glucídicos que ocupan entre el 50 y el 80% del peso molecular de la mucina. Al estar en una célula oncológica, estos restos glucídicos se encuentran truncados. ¿Y para qué nos sirve el 15-3? El 15-3 nos sirve fundamentalmente para el monitoreo de la terapia,
para la respuesta a quimioterapia en un cáncer avanzado, para diagnóstico de metástasis y para pronóstico. Acá tenemos básicamente cómo detectamos el 15-3 en el laboratorio, que como dijo ayer Gabriela, tenemos las reacciones de Meyer, la de quimioluminiscencia y electroquimioluminiscencia. En ellas lo que varía fundamentalmente es el método de detección. Cualquiera de ellos son ELISA sandwich, donde en el media son micropartículas, con lo cual hay expuestas más cantidad de partículas al ser más pequeñas, y esto nos disminuye los tiempos de incubación respecto a los que se hacían antes, manuales o en microplaca. Nos disminuye mucho el tiempo de incubación y tenemos resultados en menor tiempo. En el caso del MEIA, lo que nos da es una reacción colorimétrica que es directamente proporcional a la cantidad de 15-3 que tenemos en el suero. Y el conjugado está unido a la FAL, que es la que nos va a dar el color y que se va a poder medir. En quimioluminiscencia lo que tenemos es sustancias que el acridinio, que al complejarse y volver luego a su estado basal, emite una luz que es respecto a la diferencia con el MEIA es que aumenta la sensibilidad, porque es más sensible en su forma de detección. Estas son variaciones que podemos llegar a tener en un marcador a lo largo de un tratamiento con una paciente. Es a modo de ejemplo. Normalmente cuando comienza y la paciente es detectada, empezaría con un 15-3 que estaría por arriba de su valor normal, que normalmente si se hiciera cirugía, porque bueno, hay distintas formas de abordar la enfermedad, a veces empiezan con quimioterapia, a veces con cirugía, pero lo que se esperaría luego de una cirugía es que el marcador baje. Si luego de una cirugía el marcador no baja drásticamente o se mantiene dentro de determinados valores, es signo de muy mal pronóstico. Luego de un tiempo empieza a subir, con lo cual ahí tendríamos la recidiva del tumor. Ahí normalmente se hace otro ciclo de quimioterapia donde disminuye un poquito, pero no tanto. Esto no es que en todos los tumores de mama esto se siga como regla, es a modo de ejemplo cómo vamos registrando el movimiento del 15-3 de acuerdo a las distintas etapas de la enfermedad y de acuerdo a cómo vaya respondiendo esa paciente a los distintos tratamientos a los que es sometida, hasta que aumenta a progresión. El CEA es otro de los marcadores que utilizamos en el laboratorio para también, como dijimos ayer, el carcinoma embrionario, pero acompaña al 15-3 para hacer el seguimiento. El SEA solo en mama no sirve si lo utilizamos acompañando el 15-3, donde aumentamos la especificidad del 15-3, digámoslo así, utilizando los dos marcadores. Siempre tenemos que tener en cuenta de no pedir marcadores en forma arbitraria, porque como ayer vimos en varios ejemplos que dio Gabriela y demás, pueden llevar a confusión. Un marcador mal pedido en el momento inadecuado nos da confusión. Por ejemplo, ayer en el laboratorio detecté, no fue de mama, pero
tuvimos una alfa feto muy alta, que por eso me di cuenta cuando la volví a hacer, y fue pedida el día 14. Pidieron 19,9, alfa feto y SEA. Ayer volvieron a pedir la misma muestra, que me di cuenta porque los valores son mayores a 400.000 y no son los valores de rutina del laboratorio. Y, o sea, en menos de 2 días el mismo paciente, y no vamos a tener ningún cambio en ese paciente, y lo único que hacemos es malgastar reactivos y malgastar el tiempo y probablemente sacárselo a otro paciente que sí lo necesita. En salud todos los recursos son finitos, o sea, que hay que usarlos eficientemente o lo más eficientemente posible. Esto no es negar hacer un estudio, es hacerlo en el momento que corresponde. Bueno, los cánceres de mama los podemos clasificar en categorías, categoría 1, 2, 3, de acuerdo a los marcadores que les vayamos midiendo en cada una de esas categorías y que se hayan positivizado. Vamos a comenzar con los de categoría 1. Bueno, el tamaño del tumor, el estadio de los ganglios linfáticos, las micrometástasis, el ganglio centinela, el tipo histológico, el conteo mitótico. El conteo mitótico, ¿qué es? El conteo mitótico es determinar la cantidad de figuras mitóticas presentes en un determinado tejido delimitado, y obviamente cuanta mayor cantidad de figuras mitóticas tengamos, peor va a ser el pronóstico o más agresivo va a ser el tumor en realidad. Receptores de estrógeno y progesterona. Vamos a ver un poquito de esto. La progesterona y los estrógenos son hormonas del normal crecimiento de la mama y tienen mucha relación con el curso que va a tener y el pronóstico que va a tener un SEA de mama. Estas, cuando se unen a los receptores, inducen transcripción de genes. Una de las causas predisponentes a un cáncer de mama son largas terapias a medicación estrogénica a lo largo de la vida de una mujer, por ejemplo. Bueno, la prevalencia de 1/3 de los cánceres de mama presentan receptores estrógenos positivos. ¿Qué quiere decir esto? O sea, los receptores positivos nos darían la idea de que ese cáncer va a ser de crecimiento más lento, de crecimiento más diferenciado, que va a responder a terapia hormonal, con lo cual va a tener una mejor sobrevida libre de enfermedad y sobrevida global. De ese tercio que son receptor estrógeno positivo, el 50% van a ser progesterona positivo. Cuando ambos dos están presentes, o sea, tanto receptor estrógeno como progesterona positivos, hay mejor respuesta al tratamiento. Cuando el estrógeno es positivo, receptor progesterona negativo, la respuesta es menor. Y cuando no hay expresión del receptor de progesterona, tendríamos la idea de un receptor de estrógeno aberrante, ¿sí? Y un estímulo de la expresión de este receptor de progesterona. Estos se detectan por inmunohistoquímica. BRCA1, BRCA2. Dentro de los cánceres de mama hay un 5 a un 10% de los cánceres que son hereditarios. Del total de los cánceres que se detectan, solo una pequeña cantidad son hereditarios. Y en mama, estos son los que son BRCA1, BRCA2 alterados.
El BRCA1 se asocia con mujeres entre 40 y 50 años que van a tener el BRCA1 alterado y van a dar, o sea, estos son, ¿qué es el BRCA1 y BRCA2? Son genes supresores, con lo cual, ¿qué va a pasar ante un daño en el ADN? Es cuando el gen está en condiciones y no está alterado, va a inducir va a evitar la división celular de esta célula. Cuando este receptor está alterado, esto no sucede. En el BRCA2 lo que tenemos es mujeres más grandes, entre 60 y 70 años. Ahí el BRCA1 también está asociado al cáncer de ovario. En el BRCA2 la edad promedio es entre 60 y 70 años. Y se vio mucho que se da cánceres mamarios en hombres también, de vejiga, de próstata y de páncreas. No todas las mujeres que presenten este receptor alterado quiere decir que vayan a contraer cáncer. Hay muchas mutaciones que no llevan a una proteína equívoca, con lo cual no tendríamos en esos casos una alteración o un cáncer, ¿sí? Deben ser determinadas mutaciones y en determinadas circunstancias para que este evento se dé. Vamos a ver ahora un poquito otro tipo dentro de la categoría 2. Vamos a empezar con el HER2-Neu. Y normalmente, que eso no se los dije antes, en el BRCA1 no es el que comienza la cancerogénesis. Normalmente predispone para alterar a su vez a la proteína P53, que después la vamos a ver en especial, y este evento es el que comenzaría con el proceso de cancerogénesis. El HER2-Neu es una familia de 4 miembros que todos tienen características parecidas. Son proteínas de transmembrana con un sitio extracelular donde se pueden unir factores de crecimiento. La zona de transmembrana, que es la que se ancla a la membrana celular, y la intracitoplasmática, donde tenemos sitios de autofosforilación de tirosinquinasa. Normalmente este receptor busca dimerizarse y el conjunto preferido es normalmente el HER2 con el HER3. El HER2 tiene la propiedad de ser muy eficiente en la transmisión de señales. Esto que hace que se transcriban las señales al núcleo y que promuevan la división celular. La unión del HER2-Neu con el HER3 son muy mitóticas, con lo cual tienen una fase de separación muy lenta, con lo cual el efecto mitótico se mantiene por más tiempo. Como les dije antes, esta dimerización lo que aumenta es la mitogénesis, ¿sí? Y la transmisión de señales al núcleo que activa la división celular. Por lo tanto, cuando un factor de crecimiento entra, se une al dominio extracelular, lo que tenemos es traducción de señales que terminan en,
que terminan en una metástasis, aumenta la angiogénesis, aumenta la supervivencia versus la apoptosis y la proliferación versus maduración, con lo cual tenemos una proliferación de células anormales provocando un aumento de y obviamente la masa tumoral y la progresión a metástasis. Por lo tanto, este HER2-Neu, sobre todo el HER2, es el que le confiere a la célula neoplásica estas propiedades de formar heterodímeros, sobre todo en la combinación de HER2-HER3, que es la más mitogénica. Del 25 al 30% de los cánceres tienen asociado un aumento, una sobreexpresión de este receptor. Esto se traduce con un mal pronóstico y nos sirve como factor predictivo, sobre todo a las respuestas de los tratamientos y de la quimioterapia. Además, dentro del dominio extracelular tenemos una proteína que es la es el fragmento 97 de 97 a 115 Daltons, que lo que nos indicaría es la posibilidad o la probabilidad de un cáncer metastásico. ¿Qué sería bueno en este caso? O sea, sería de mucha importancia poder ver formas de detección de este fragmento, dado que podríamos intervenir dando terapias de no adjuvancia antes de que este cáncer metastásico apareciera. ¿Sí? Y esto nos permite cuantificar la diseminación temprana, predecir la respuesta al tratamiento y seleccionar pacientes para tratamiento antirreceptor. Sí, esto lo podemos cuantificar por Sarden, por Fish, por Western. Además, se vio que cuando se bloquea al receptor HER2-Neu y su sobreexpresión, eliminamos el fenotipo maligno, con lo cual eso es importantísimo porque este HER2-Neu sería un blanco terapéutica para nuevas drogas y drogas oncológicas para poder tratar. Y de hecho es uno de los sitios que se utilizan para bloqueo de terapias. Acá tenemos un HER2 a modo representativo, obviamente, como con el trastuzumab bloqueamos al receptor y por lo tanto impedimos la unión a otros receptores HER2 y por lo tanto la progresión de enfermedad. Con lo cual, si unimos y bloqueamos este sitio fosforilquinasa, ¿sí? ¿Qué hacemos? Tratamos de enviar las células anormales a apoptosis, predecimos respuesta a la quimioterapia, disminuimos la adhesión, disminuimos la angiogénesis, disminuimos las metástasis, la invasión y la proliferación. Todos necesarios para poder continuar con el avance de la masa tumoral. Proteína P53. ¿Qué es la proteína P53? Es el freno del coche. O sea, cuando nosotros vamos en auto, o sea, hay un semáforo, frenamos, ponemos el freno, frena. Pasa algo en la calle, ponemos el freno, el coche frena. El P53 es el freno de la célula. Cuando detecta alguna anormalidad en el ADN,
inmediatamente lo que hace es bloquear la reproducción celular y envía a la célula a su muerte. Con lo cual es importantísima, y en la mayoría de los cánceres, en el casi 50 o 60% de ellos, se detecta alguna alteración en esta proteína. Bueno, como lo dijimos, es la alteración más común en cualquier tipo de cáncer. Es una proteína central en la tumorigénesis, regula el ciclo celular y la apoptosis y actúa como factor de transcripción nuclear y monitorea fundamentalmente la integridad del ADN. Invasión vascular y angiogénesis. Bueno, esto es la formación de neovasos a partir de otros ya preexistentes. Para que haya metástasis necesitamos angiogénesis, la formación de vasos. Esto no solo le da a la célula el oxígeno y los nutrientes que necesita para poder desarrollarse, sino que las células endoteliales les sirven como base para la entrega de factores de crecimiento que le permite al cáncer metastasiar. Bueno, estos son los diferentes métodos que tenemos a lo largo de los años para poder detectar estas alteraciones. Vemos, o sea, desde la morfología hasta los últimos años, los paneles de microarrays y actualmente Next Generation Sequencing, que es lo último que hay o lo más moderno para paneles. ¿Qué nos dan los microarrays? Porque vamos a hablar un poquito de esto. Nos da la ventaja de poder determinar en un solo evento mucha cantidad de genes. Esto ya habló algo Gabriel ayer, con lo cual no lo voy a repetir, pero ¿para qué nos sirve? Nos sirve básicamente solito no sirve para nada. Normalmente esto se acompaña de una historia del paciente, de sus antecedentes, para cánceres hereditarios. Hay paneles especiales para diferentes tipos de cánceres. Por ejemplo, descendientes ashkenazí tienen un panel y una forma y unas alteraciones que son patognomónicas y normalmente se dan, y hay paneles especiales. Hay así para ello como para otros tipos de tumores de mama y de otros tumores, mutaciones y alteraciones que son conocidas, que ya fueron estudiadas, con lo cual estamos detectando en un solo panel muchas mutaciones. ¿Y esto qué nos permite? Esto nos permite tomar decisiones. Los estadios en los que son aplicables esto, tanto el Oncotype como el MammaPrint, son en estadios tempranos. ¿Por qué? Porque nos permite, por ejemplo, en un cáncer inicial, que muy chiquito, que todavía no tenga grandes marcadores, pero que sí sabemos que es agresivo por las características del cáncer, tomar decisiones, por ejemplo, para quimioterapia, para drogas, para anticuerpos monoclonales. Las quimioterapias no son gratuitas, o sea, son terapias que conllevan a una etapa larga y con muchos efectos adversos, con lo cual esto le da la posibilidad al médico y al paciente, porque el paciente también es el que decide su terapia, ver, o sea, no por decisión, pero ante la posibilidad de estar en un momento límite y decir, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, espero, no quiero esperar, prefiero hacer una terapia agresiva directa,
poder determinarlo. El caso emblemático es el de Angelina Jolie, que o sea, se operó de mama, o sea, hizo operaciones radicales por los antecedentes que tenía y con la ayuda de este tipo de estudios. En Estados Unidos son muchos más radicales con este tipo de terapéuticas, en Europa son más conservadores, pero lo que nos permite básicamente es la toma de decisiones sobre tratamientos a seguir. Perdón. Bueno, acá es un poquito más de lo mismo que les estuve explicando. Y acá, o sea, los distintos ensayos que tenemos en este momento en el mercado, que son el MamaPrint, que tiene 70 genes, el Oncotype de 21, uno es europeo, el otro es norteamericano, y el Rotterdam Signature 76 Gen Panel, que es, de ese no tengo demasiados comentarios, pero existe en el mercado. Muchas gracias. ¿Cómo que se apagó? Ahí va. Bueno, buenos días. ¿Cómo están hasta acá? ¿Bien? ¿Están atentos? Bueno, esto por suerte es cortito, así que espero no aburrirlos demasiado, pero lo que van a ver conmigo es un poco de las condiciones preanalíticas, ¿sí? Que los tenemos que conocer, porque justamente nos dedicamos a esto. Bueno, ¿cuáles son los requerimientos preanalíticos? La verdad que no son muy diferentes al resto de las determinaciones químicas, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que la mayor parte de los errores ocurren en esta etapa preanalítica y que nos llevan a causar reportes erróneos. Y eso tiene un impacto en el paciente, en el médico, porque tiene que tomar una decisión, como dijo recién Adriana, sobre la terapéutica a seguir. También causa una preocupación innecesaria en el paciente. Esto lo hablamos un poquito ayer. Los pacientes oncológicos son realmente especiales de tratar por la carga psicológica que tienen. Ya están asustados por decirles que tienen un probable pronóstico de cáncer, como para encima ponerles una carga más y decirle que van mal en su tratamiento porque el marcador oncológico, por ejemplo, aumentó en vez de bajar. Eso la verdad que los pone bastante mal y hay que manejar esa información también con cuidado. Bueno, los errores preanalíticos son entre el 30 y 75% y acá me voy a detener un poquito. Ya, por suerte, casi todos creo que trabajamos sobre tubo primario, pero hay lugares donde, bueno, el uso de copitas, el trasvasar la muestra, siempre puede llevar a un error adicional al procesar la muestra. Me equivoqué de paciente, no homogeneicé bien la muestra. Ojo con esas cosas que parecen, la verdad, que son tonteras, o hoy por ahí sentados dirían ustedes, ¿quién no va a homogeneizar una muestra? Pero pasa, la muestra no está bien descongelada, no me di cuenta, no la homogeneicé bien, el resultado no va a estar bien. Bueno, hay que tener en cuenta lo siguiente, los primeros errores siempre se dan en la extracción. Por ejemplo, una pregunta muy fácil es, no le digo yo el nombre al paciente. ¿Usted es Juan Pérez? Y el paciente me dice, sí, mal. Porque si el paciente, por ejemplo, está internado, viene de que lo vienen despertando a las 5 de la mañana porque la enfermera empezó a repartir la medicación, él perdió el sueño, ya se desveló, está medio como atontadito. Yo le pregunto, ¿qué es Juan Pérez?
a las 8 de la mañana no desayunó y te dice, sí, yo soy Juan Pérez, María Gaya, el que yo quiera, el que yo quiera. Entonces, siempre evitar ese error y no decirle usted es fulano de tal, sino ¿cómo se llama usted? En los pacientes obviamente que pueden responder. Si yo voy a una terapia, el paciente no me va a responder, ¿sí? Si está en estado crítico. Ahora recuerdo un caso muy particular que me pasó en el laboratorio, que todo el mundo lo conocía y yo era recién entradita y no lo conocía. Nosotros en el laboratorio lo que hacemos es los chicos le dan ingreso, nos dejan las órdenes, nos dejan los tickets para pegar en los tubitos y uno sale a la puerta del laboratorio y dice, bueno, Juan Pérez, por favor, pase para realizarle la extracción. Listo. Yo tenía a Juan Pérez, llamo a Juan Pérez y me aparece una señora. Le digo, no, pero yo llamo a Juan Pérez. No, sí, me dice, soy yo, me dice. Pasan esas cosas. Después, errores inherentes también en la toma de muestra. La verdad que los proveedores han trabajado mucho en estos puntos, sobre todo en las muestras hemolizadas, en las muestras ictéricas. No tenemos grandes interferencias hoy por hoy en día. Pero hay que saber que si son extremadamente hemolizadas o extremadamente ictéricas, vamos a tener interferencia. No descartar eso. Bueno, el otro gran problema que nosotros tenemos en el laboratorio son las muestras insuficientes. Los pacientes oncológicos cuando empiezan, digamos, el tratamiento en sus etapas iniciales, la verdad que le encontramos vena. En algunas siempre le vamos a encontrar. El problema es durante el tratamiento, sobre todo cuando están llegando a las últimas etapas. No hay forma de encontrarle un acceso. Y los accesos que tienen hay que cuidarlos, porque hay que darles la quimioterapia, ¿tá? Entonces eso tiene que, como decíamos ayer, es un trabajo en conjunto, el laboratorio tiene que cuidarle los accesos al paciente. En esto, por ejemplo, me acuerdo de un caso que en general, bueno, le terminamos sacando a todos. La verdad que la gente de extracciones en el laboratorio, en el hospital, son muy buenos, pero me acuerdo particularmente de uno porque nos hizo acalorar a todos. Era una señora, la señora pasó, la hicimos sentar, bueno, nada, la recibe la primera chica, la enlaza, la palpa, no le encuentra acceso. Bueno, sigue buscando, encuentra una vena, pincha. La vena, claro, estaba con quimioterapia, rayos, anticuerpos monoclonales. La vena estaba en vena, se colapsa. No alcanzó, muestra insuficiente. Para todas las determinaciones encima tenía un panel muy grande que le había mandado el médico, así que nada, tuvo que volverla a pinchar. 2 pinchazos hasta ese momento se comió la paciente. La vuelve a mirar, no le encuentra acceso. Lo que hacemos nosotros es pedirle ayuda al compañero, obvio. Entonces, nada, viene otra de las chicas, la enlaza, la palpa, primero no la encontraba, después le encontró un acceso, le pasó lo mismo. Pincha, la vena se colapsa. Listo, sacó un tubo más, no alcanzaba. 3 pinchazos. La pasa a otro compañero. Vuelve, la sigue ocultando, le vuelve a pinchar, bueno, ahí más o menos. ¿Cuántos pinchazos se comió la paciente? 5. Nos hizo transpirar mucho. No nos suele pasar, la verdad es que, pero pasa, tener en cuenta que los pacientes oncológicos a veces llegan en muy mal estado, debilitados, algunos, según donde tienen ubicados el tumor, no pueden comer sólidos, la verdad que según la etapa del tratamiento no están bien. Después cuando se recuperan están bárbaros, pero mientras tanto uno le tiene que cuidar los accesos. Bueno, no es menor los errores de ingreso, No voy a detenerme demasiado, pero ¿cuántas veces hemos detectado problemas en el error de ingreso? Desde González, que se han confundido y en vez de González Juan era González Pedro, hasta que, por ejemplo, se distrajeron y no le ingresaron una determinación. Si tiene otro tubo, no pasa nada, el bioquímico
rápidamente lo que podemos hacer es manotear muestra de otro lugar. Si no tiene otro tubo, eso es un problema. Hay que recitar a la paciente. Y la paciente o el paciente se asusta, sobre todo cuando le decimos que tenemos que repetir un marcador tumoral. Generalmente no nos cree que es porque no nos alcanzó la muestra. Eso también tenerlo en cuenta. Y hay que explicarles. No hay que asustarle, no hay que asustarse ni de este lado ni del lado del paciente y explicarles lo que realmente nos pasó. No nos alcanzó la muestra. La verdad que hubo un error, el extraccionista no vio que tenía un marcador tumoral y necesitamos un tubo especial. Se nos rompió el tubo en el procesamiento, nos ha pasado. A veces tenemos tandas de tubos que vienen, la verdad que no son de buena calidad, tenemos que usar eso porque no hay otro hasta que pedimos la nueva partida y hay un montón de tubos que se nos rompen en la centrífuga. Y eso es metodológico. Y al paciente hay que explicarle. Generalmente si uno le explica bien y le muestra y le dice, no, mire, esto es así, así, el paciente se queda tranquilo y viene más que tranquilo a la segunda toma de muestra. Bueno, y algo también hablamos ayer, el ayuno de 12 horas para estandarizar, ¿sí? Si bien los marcadores tumorales no requieren un ayuno, como decíamos antes, nosotros tenemos todos los valores de cutoff, todo lo metodológico estandarizado a 12 horas de ayuno. ¿Que podemos bajar a 6? Sí, también, cuidando ciertos recaudos, que el paciente no tenga alta concentración de triglicéridos, que, bueno, no tenga ninguna otra interferencia importante, ¿sí? Bueno, esta es la recomendación del panel de expertos, ¿sí? Para la toma de muestra en el laboratorio. Acá está hablando del PSA. Esto también lo vimos ayer en la clase de PSA, pero es a modo de recordatorio. Las muestras deberían ser centrifugadas y refrigeradas dentro de las 3 horas de la extracción, porque si no, tenemos variaciones en la concentración de PSA libre. El total también se ve afectado, pero no en tanta magnitud. Y bueno, si las muestras son procesadas más o menos en un tiempo corto, pueden ser guardadas 24 horas en heladera, pero si van a ser procesadas en tiempo más diferido, recomiendan guardarlas a menos 30 o incluso a menos 70. Y no es menor, como dijimos ayer, porque hay que tener el equipamiento que corresponde. Bueno, lo otro que también hay que tener en cuenta es que los marcadores tumorales hay que dar el resultado a tiempo, ¿sí? De nada me sirve, como decíamos ayer, que el paciente venga hoy y yo le devuelva el resultado a los 3 meses. Porque en el medio al paciente le pasan muchas cosas. Le instauran una terapia, le funciona, no le funciona, le tienen que agregar algo. Así que eso también es complicado. Y a veces en la práctica uno se vuelve medio loco porque no son exclusivamente factores que dependen de uno. Se rompe el equipo, por ejemplo, no llega un repuesto, no se adjudicó la entrega de reactivos, el proveedor tiene los reactivos varados en la aduana. No me digan que no ha pasado mucho este último tiempo con el tema de las importaciones y realmente nos da muchos dolores de cabeza. Y también lo otro es que si necesitamos repetir un marcador tumoral por lo que sea, no nos gusta, el valor no nos cierra del todo. Tenemos estos pedidos de nuevas muestras porque se nos rompió un tubo, no hubo una muestra donde podíamos manotear o usarla. Necesitamos pedir esas muestras confirmatorias en tiempos relativamente cortos. Para algunos pacientes es muy fácil porque los tenemos identificados, hacen los deberes, nos ponen el número de teléfono, de última nos ponen la dirección, un teléfono de ubicación, no de ellos, del vecino, y podemos ubicarlos. Pero, por ejemplo, últimamente, ya no tan últimamente, pero hace rato, estamos teniendo población que vienen de Bolivia, que vienen de Paraguay, a hacerse marcadores tumorales acá. Si nosotros necesitamos repetir una muestra, conseguir la dirección de ese paciente, ubicarlo y hacer que vuelva, la verdad que es muy complicado. Y encima tiene otro problema. Estoy gastando un marcador tumoral que encima no le va a servir, porque si yo no lo puedo ubicar, estoy malgastando la plata que tranquilamente le podría servir a otro, y eso también hay que tenerlo en cuenta. Una vez vino una paciente que me hizo enojar mucho. Yo me enojo mucho en el laboratorio y mi jefa siempre me baja y me dice, pensá que es población especial. Viene
uno de estos pacientes de difícil ubicación que vivía muy lejos. Y me dice, ay, discúlpeme, doctora, me dice, quiero mis marcadores, quiero mis marcadores oncológicos para mañana. Nosotros le damos un plazo prudencial de 1 semana por estas cosas, por si el proveedor no nos trae el reactivo, por si nos quedamos sin reactivo en el medio, por si se nos rompe el equipo, por si tenemos que repetir, digamos, algún valor, si tenemos que hacer alguna investigación clínica, ir a la historia clínica, hablar con el médico. No los prometemos de un día para el otro, si bien por ahí en la mayoría de los casos está, la verdad que le damos un plazo de 1 semana. Y así vienen tranquilos y retiran el informe. Le dije, mire, justo me había quedado, no me acuerdo si era de C o de 19 sin reactivo. Dije, no, mire, yo le puedo tener, si usted quiere, todo para mañana, excepto el CEA. Me contesta, ah, no, me dice, yo me vuelvo a mi país hoy a la noche y lo quiero para mañana y si no, mándenmelo por mail. No, le dije, de ninguna manera, y ahí me enojé y intercedió mi jefa y qué sé yo, me dio, siempre media ahí, pero bueno, ojo, a veces uno puede satisfacer las necesidades de los pacientes y a veces no, y tampoco por satisfacer las necesidades de los pacientes uno se va a meter en una vorágine que claramente puede llevar a errores también desde la preanalítica a la analítica, porque uno parece, pero cuando una muestra sale del circuito normal, no me digan que siempre no les pasa algo. La muestra se pierde, la muestra no se sabe dónde se dejó, la recibió la de la guardia pero nunca te llegó, siempre pasa algo. Entonces, que vaya todo como corresponde, total, en 2 días puede esperar, no es tan ansioso. Si tenía digamos, plata, recursos y lo que sea para volverse a su país, tranquilamente puede tener el acceso al marcador de alguna otra manera o poder esperar un poquito. Bien. Bueno, ¿qué es lo otro importante? No me voy a detener demasiado porque mañana van a tener la charla específicamente de esto, pero como toda determinación, siempre tener cuidado con los controles de calidad interno y los controles de calidad externo. La desventaja que nosotros tenemos en marcadores tumorales en general es que los controles de calidad interno no tienen la misma matriz que las muestras de los pacientes y eso no es menor. Hay que tenerlo en cuenta. Los controles de calidad externo nos ayudan, ¿sí? Muchas veces tenemos o vemos sesgos porque los controles de calidad interno no nos dan del todo bien y los controles de calidad externo la verdad que nos dan una ayuda grande para saber si realmente tenemos algún problema o en la calibración o es propio de los controles o hay alguna variación, algo que podamos salvar. No, la verdad que nos dan bastante información, sobre todo cuando tenemos controles de calidad externo robustos que encima nos comparan contra el resto de las personas que usan el mismo método. Y además podemos sacar conclusiones la verdad que muy lindas, muy interesantes para nosotros, ¿no? Los bioquímicos. Podemos comparar métodos, podemos saber qué método nos gusta más o cuál tendría mejor performance comparándolos con el resto. Podemos también decidir marca, en algunos casos, sobre todo también que no es menor que uno tiene que estar cambiando equipo, se termina la concesión, o sea, esos puntos que son críticos, saber y usar y ayudarse del control de calidad interno para tomar ese tipo de decisiones. Bueno, y el objetivo fundamental siempre es evitar dar resultados que no sean correctos, ¿sí? Bueno, también es importante tener controles en punto de decisión clínica, ¿sí? El caso más puntual es el PSA en un valor de 4. Por suerte, los fabricantes tienen un control de calidad, casi la mayoría, en el punto de decisión de 4. Nada, como decíamos ayer, es un punto muy fino donde uno tiene que estar lo más ajustado posible porque estoy decidiendo entre que el paciente no tenga nada o tenga todo, no siempre para todos los marcadores tumorales tenemos estos controles en estos puntos y bueno, y ahí está el problema porque a veces, qué sé yo, los controles empiezan de valores mucho más altos y uno no está testeando realmente lo que sería el valor normal. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Los fabricantes en este punto la verdad que están un poco no tan bien, pero bueno, hay que saber con lo que se cuenta. De última, uno puede también utilizar un control de calidad de estos tipos genéricos, ¿sí? Que sirven para todos y comparan todos los métodos con todos los equipos.
es una opción más, ¿eh? Pero bueno, esto es un punto flojo que tenemos hoy en día. Bueno, ¿por qué necesitamos los controles en los puntos críticos? Justamente por todo lo que venimos hablando ahora, porque hacemos monitoreo de terapia, ¿eh? Y no es lo mismo decir que el paciente tiene una variación mayor del 50%, mayor del 30% o mayor del 15%. Y eso también tiene que ver con nosotros. Nosotros al momento de elegir un método, ¿sí? Hay muchos métodos en el mercado y el fabricante te va a querer vender el método que él tiene, pero si tu requerimiento o lo que vos manejás en el laboratorio es una variación no mayor al 30%, no podés elegir un método que tenga una variación del 40%. Eso tenerlo en cuenta. Y si uno tiene que elegir por ese método, por otras causas, porque es más barato, porque no es una determinación más frecuente que se hace en el laboratorio, por otras causas, avisarle al cuerpo médico, miren, yo la tengo esta determinación. Pero esta determinación, en la forma que la monté, es inexacta. Ojo con los resultados que van a recibir. Seguramente va a funcionar muy bien para los valores extremadamente altos, porque al médico no va a hilar demasiado fino, lo tiene alto, punto y se acabó. Pero en los que están borderline o los que son indecisos en esos puntos, nos van a traer problemas y hay que tenerlo en cuenta. Bueno, acá les puse que las guías internacionales utilizan un 20% de variación entre determinaciones. Nosotros en el hospital usamos un 30%, como les dije ayer. Bueno, esto es a modo de resumen. Tenemos cómo elegimos los métodos en el laboratorio. Los que están relacionados con el analito, los dividí en puntos. Hay que chequear siempre los insertos del fabricante. Por ejemplo, acá me puse un ejemplo que nos pasó. No nos pasó solo con la T3, nos pasó también, por ejemplo, con el 19.9. Resulta que el fabricante saca versiones, ¿no?, de los ensayos. Y, bien, ¿nos avisa? ¿Cuándo nos enteramos? Cuando queremos meter el nuevo reactivo en el equipo y no lo podemos calibrar, o lo rechaza, o no lee nada, o lee el código de barra y te dices rechazado, y vos decís, ¿qué pasa acá? ¿Es el mismo equipo? No tiene ni... Encima, lo peor de todo es que no le ponen ni un 19.9.2, un bis, nada. Te ponen sea 19.9, para vos es el mismo equipo. Bueno, cuando vos estás ingresando al equipo decís, qué suerte, se me terminó y tengo de backup un pack, no lo podés hacer. Bueno, ahí ya tenés que llamar al proveedor que te mande la plataforma para bajar al equipo, para que la puedas instalar, bueno, hacer toda una serie de vericuetos hasta que vos la pudiste instalar. No tenés internet en el hospital, por ejemplo, justo cuando tenés el equipo ahí. ¿Cuánto tardaste? 4 días en darle un marcador, Todas esas cosas nos pasan. También nos pasó, por ejemplo, acá por eso puse el ejemplo de la T3, el nuevo inserto de la T3 también nos pasó. Cambiamos versión de T3, tuvo un nuevo inserto, tuvo una nueva metodología y el fabricante no nos avisó y cambió el valor de corte de la T3. Buah. Eso es todo un lío, porque lo podemos usar, pero tenemos que ver que no nos comamos ningún caso, avisarle al médico que está acostumbrado a tener un valor de corte que encima ahora cambió, y adaptar todo eso en la práctica, la verdad que es bastante complicado. Sobre todo si encima nos cambian, bueno, ahora cada vez menos porque los equipos son cerrados, pero antes los equipos uno podía meterle cualquier marca de reactivo. Ni hablar si encima me traían otra marca porque el que decidió la partida dijo que el otro era más barato y no nos preguntó. Nos queremos suicidar ahí. Bueno, otra cosa importante es la estabilidad del espécimen, también lo dijimos antes. Los marcadores tumorales son generalmente estables, pero hay algunos que no. El ejemplo más notorio es el del PSA libre. También se pueden hacer en sueroplasma, ojo, porque es un recurso que tiene el bioquímico, pero no todas las muestras son intercambiables. Hay que leer bien el inserto del fabricante. Hay algunas metodologías que permiten 2, o sea, suero y plasma. Hay otras que directamente cuando cambian estas versiones al plasma lo sacan. Entonces hay que tener cuidado con esas cosas. Bueno, deben ser separados y guardados, ¿sí?, a 4 grados centígrados, separados del paquete globular. Si es posible, bueno, a -30.
Y como dijimos antes, para guardarlos a más tiempo, a menos 70. Y esto es importante porque nos asegura la reproducibilidad del resultado. Créanme, nosotros no tenemos freezer de menos 70, pero lo que hacemos es, ni bien llega el marcador, tratar de resolverlo, hacerlo. Y a veces con los valores altos, notamos mucho eso, que los guardamos en la heladera, los sacamos al otro día, los descongelamos y hay variación en el valor. Por suerte uno lo que quiere hacer es confirmar que sea alto, pero hay que tener cuidado, sobre todo si uno quiere trabajar lo mejor posible. Bueno, y lo otro que le decía era la selección del test. Esto está relacionado con otra cosa, donde el pedido, que Adriana se los comentó hace un ratito, debe estar de acuerdo no solo con la tecnología disponible en el lugar, esto de tener un método que no tenga una variación más del 30%, si yo estoy usando una variación del 30% entre determinaciones, y debe tener en cuenta cuáles son sus usos y sus limitaciones. El ejemplo fundamental o más representativo es el 19.9 con el antígeno de Lewis no A no B, que no va a marcar 19.9, y eso hay que tenerlo en cuenta. Ni más está decir de todas las interferencias como cálculos biliares, endometriosis, menstruaciones, condiciones fisiológicas, embarazo, todo el resto de la batería que nos puede pasar. Bueno, otra cosa es que tengan en cuenta que la determinación de PSA total y PSA libre deben realizarse en el mismo momento. Por esto mismo que estamos diciendo, el PSA libre es muy lábil, de nada me sirve dosarlo 3 días después al PSA libre porque me quedé sin reactivo y el PSA total lo dosé antes. Hay que tener en cuenta estas cosas, sobre todo cuando uno se entra a desesperar, cuando se queda sin reactivo y dice, bueno, por lo menos le largo el PSA total, saber que voy a tener un sesgo. Bueno, hay determinaciones que son afectadas por el almacenamiento más que otras. PSA libre también está influenciada la alfa-feto, el CA125 y el CEA. Otra cosa también es que, por ejemplo, la beta-HCG es afectada por las altas temperaturas. ¿Por qué? Porque se empieza a disociar la subunidad alfa de la subunidad beta y a su vez la subunidad beta se desnaturaliza y entonces no la voy a poder detectar, ¿sí? En un lugar digamos, de agudos, la utilidad que tiene la beta-HCG no es de marcador tumoral, ¿sí? Es de diagnóstico de embarazo. La verdad que con los test rápidos resolvemos bastante esto. Después, bueno, el médico pedirá la cuantitativa para ver cómo va ese embarazo, pero eso es otra historia. En marcadores tumorales no podemos usar la tirita, porque hay interferencia. Sí o sí tenemos que usar la cuantitativa. Y entonces tener en cuenta este problema de la temperatura, sobre todo nos pasa en verano, y los cortes de luz, que no son menores. Nos quedamos sin aire, sin heladera, el grupo ya no da más. Todos esos nos pasa en la práctica. Y también tener en cuenta que hay ciertas determinaciones que no se pueden pedir en el sexo opuesto. No pedir PSA total en mujeres, a menos que tengan condiciones especiales. Por ejemplo, no sé, transexuales, como conocemos famosos, esos también nos traen dolores de cabeza, porque ahí no sabemos qué ponerles de valor de corte. Y al médico también, tampoco saben cómo tratarlos. Tienen terapias hormonales, la verdad, con valores muy altos, y uno nunca sabe cómo se van a comportar. El 125, no medirlo en varones, ¿sí? Y el 15.3, no pedirlos en varones con diagnóstico de cáncer de pulmón. Recientemente las guías están diciendo que el 15.3 también tiene alguna interferencia en el cáncer de pulmón. En varones se pide, sobre todo cuando es cáncer mamario de varón. Son extremadamente raros esos casos, pero los hay. Y la mayoría marca con 15.3. Entonces le ayuda al médico oncólogo para el seguimiento. También tenerlo en cuenta y asesorar al médico en el caso que se los pidan. Bueno, ¿qué es lo que buscamos nosotros con los marcadores tumorales? Por todo lo que estuvimos hablando estos 2 días, como lo utilizamos para el monitoreo, establecer la línea de base de partida, ¿sí? La verdad que los métodos están bien desarrollados, con diluciones en general le encontramos los valores a casi todos los pacientes. Tener en cuenta cuál es la dilución máxima para cada método, no excederme, porque si no voy a dar resultados también erróneos. Pero lo importante es
encontrarle el punto de partida. A partir de ahí, después se va a instaurar el tratamiento y sabemos cómo va a ir evolucionando. Si no podemos encontrar el punto de partida, no le vamos a poder dar mucha información al médico, ¿sí? No nos alcanza con un valor de decir mayor a. Hay que tratar de buscarle el valor. Como todo, hay excepciones. Hay pacientes que nos dan valores extremadamente altos y realmente son valores mayores a. La vez pasada nos había pasado con la doctora un caso de un carcinoma de ovario, creo que era, o de endometrio, no recuerdo bien, donde no le podíamos encontrar el valor. Diluíamos y siempre nos daba mayor a. No hubo forma, nos quedamos sin muestra, porque encima no era demasiado. Fuimos a ver la historia clínica y cuando fuimos a ver la historia clínica, claro, ahí comprendimos por qué no podíamos encontrarle el valor. Era una paciente que había comenzado hace 5 años antes con su cáncer, había sido tratada con quimioterapia, había empezado con valores altos, como dijo Adri, la quimioterapia, primero, bueno, en el dosaje intraquimioterapia le aumentó un montón, pero después logró bajar el marcador y 5 años después tuvo una recidiva, pero una recidiva muy agresiva, triple, no me acuerdo, bueno, entonces era de mama, triple negativo creo que decía, una cosa así. Y ahí, en esa recaída súper agresiva, pero le daba todo por las nubes y no le podíamos encontrar el valor al marcador. Ese fue uno de los casos que salió con mayor A, pero no nos gusta informar eso, porque el paciente cuando vuelve, el oncólogo cuando vuelve a instaurar una terapia no sabe de qué valor basal partió. Está bien, en ese caso el oncólogo va a decir, bueno, parto de un valor que es extremadamente algo y empiezo a tener un valor, o sea, de igual manera ve que bajó. Pero igual es un problema, ¿sí? Y lo otro también a tener en cuenta es que no hay variación diurna, ¿sí? Por suerte no son como las hormonas, que tenemos que sacarlas a las 8 de la mañana y que nos traen también dolores de cabeza. Podemos tomar la muestra en cualquier momento del día, pero siempre y cuando acuérdense de un ayuno, ¿sí? Si no es de 12, por lo menos un ayuno de 6, porque nunca sabemos si el paciente tiene alguna condición inherente extra. Bueno, para el PCA recordar que para la toma de muestra no debe haber ninguna manipulación de la próstata, ¿sí? Sea, digamos, normal o de procedimiento nuestro, ¿sí? Porque si no nos van a dar valores altos. Ayer les di un ejemplo, ¿sí? Para el K125 no debe perderse la determinación durante la menstruación, porque acuérdense que tienen aumento fisiológico normal. Y los valores se duplican y hasta se triplican. Entonces las pacientes encima se asustan mucho. Tener en cuenta eso. Bueno, y además si nosotros tenemos un control un mes antes y ahora se triplicó y no nos gusta o por ahí la muestra no está bien o lo que sea, le vamos a pedir una muestra confirmatoria. Doble problema. Bueno, el C125 está elevado en endometriosis, en los primeros 2 trimestres del embarazo y en las ascitis benignas, y eso no está relacionado con la presencia de cáncer. También tener en cuenta esto. Y se han reportado también, esto las últimas guías lo han reportado, es que existe un aumento de 125 en las patologías cardíacas, en la cirrosis y en las hepatitis activas, ¿sí? También tener en cuenta todos los interferentes de aumento de los marcadores. Otra cosa también importante es que la insuficiencia renal causa también un aumento del CEA. El CEA es el principal, pero también nos puede llevar a aumentos de otros marcadores que se eliminan por vía renal. También algo hablamos de eso. Por eso siempre el médico le pide como mínimo urea y creatinina. Mirarle esos valores, porque bueno, igual el médico va a ser el que hace la interpretación, pero tener en cuenta eso, tenerlo en cuenta. Algunas mujeres mantienen los valores de beta-HCG en el límite superior normal, aún en la menopausia, ¿sí? Sin implicancia clínica. Eso no significa que vayan a desarrollar cáncer. También hay que tenerlo en cuenta. Parece que son tonteras, pero en el momento de ver el resultado no es tan así. Y otra cosa también, que las hipereosinofilias causan aumento del CEA. Esto no es menor. El paciente oncológico es un paciente inmunosuprimido, ¿está bien? Tiene alta
alta dosis de corticoides por el tratamiento, para evitar que tengan rash en el momento de la aplicación de la quimioterapia, por un montón de cosas. Al ser inmunosuprimidos, están expuestos a enfermedades latentes que tenían. Si, por ejemplo, era portador de una parasitosis que la estaba controlando, le doy corticoide y el paciente desarrolla una hipereosinofilia. O también puede desarrollar una hipereosinofilia como respuesta a la quimioterapia, por más que le dé corticoide, porque hace reacción cruzada y da una reacción alérgica a algo que no sabemos qué es. Eso también va a provocar aumento del CEA, tenerlo en cuenta, y no significa progresión a malignidad. Bueno, el finasteride, que es la medicación para el cáncer de próstata, causa disminución del PSA total. Preguntarle a los pacientes, ¿está tomando algo? ¿Está tomando alguna medicación? Generalmente, bueno, hay pocas, pocas sustancias que interfieren, pero a veces van de un naturista, van de otras terapias alternativas, y encima te preguntan en el laboratorio, ¿esto está bien que yo lo haga? Bueno, eso siempre pregúntele al médico. Igual lo que yo siempre le digo es: lo que no hace mal no perjudica. Si usted piensa que le va a hacer bien, hágalo. Otra cosa, bueno, importante para tener en cuenta, pero lo dijimos ya muchas veces, es que los marcadores tumorales aumentan durante el tratamiento con quimioterapia, y eso no significa progresión a malignidad. Otra cosa que también lo puse, porque ahora que estamos así con esta ola de legalizar la marihuana y que es buena y es terapéutica y que el jarabe de marihuana y el cannabis aumenta los valores de beta-HCG y no es menor. O sea, nuevas drogas que se van incorporando, por ahí nos guste o no, a la vida diaria, tienen implicancia en algunos marcadores tumorales, y tenerlo en cuenta porque vamos a empezar a tener interferencia en otras determinaciones también, no es menor. El tabaco en fumadores produce un aumento del CEA, por eso además tenemos un valor de corte diferido para fumadores y en algunos métodos, con algunos métodos. Y otra cosa importante, que a veces, nosotros en el hospital la verdad que estamos muy acostumbrados a preguntar eso, pero a veces a uno se le escapa cuando no está en un hospital así univalente, es que los líquidos de contraste producen interferencia. No pocas veces nos ha llegado al laboratorio porque el médico le hace la orden y tuvo una tomografía con contraste el mismo día o el día anterior. No le puedo dosar nada, ni siquiera un marcador tumoral. Tengo que dejar pasar 72 horas como mínimo. Hemos anulado muchas órdenes porque el paciente estaba ahí enlazado, le hemos preguntado y nos dijo, sí, recién me hicieron una con contraste. Tuvimos que anular la orden. Ojo con eso, no se olviden de preguntar esas cosas, porque el paciente no tiene por qué saber que eso interfiere. Lo que conocemos eso somos nosotros, ¿sí? Bueno, sí es obligación, digamos, del fabricante informarnos acerca de la especificidad de los anticuerpos usados. La verdad que esto es como medio utópico, porque como todos tienen patentado el método, no sabemos mucho exactamente a ciencia cierta. Sabemos que es un sándwich competitivo o no competitivo y qué tipo de señal tiene, pero muchos no te quieren decir, digamos, cuáles son el compuesto que están utilizando, ni nada por el estilo, pero bueno, hay que tratar de lograr que nos den un poquito de información sobre eso y sobre todo si tienen interferencias o no, que es lo que más nos va a afectar a nosotros. Por otro lado, también chequear el carryover. Los pacientes oncológicos tienen valores altos en estas determinaciones. Si yo no estoy encima del carryover y testeé una muestra con PSA de 14 y sigo con la siguiente y tiene un PSA de 0,1, es capaz que el siguiente paciente, en vez de darme 0,1, que es su valor verdadero, me va a dar un 2 o un 3. Tener en cuenta eso. Por suerte, casi todos los equipos actuales tienen muy afinado lo del carryover, pero no hay que descuidarse, hay que chequearlo que siga como corresponde. Y las interferencias de los anticuerpos heterofílicos nunca tampoco hay que descartarlos. Por suerte, con los métodos de quimioluminiscencia y electroquimioluminiscencia, como son partículas que yo, digamos, puedo
fijar de alguna manera, sea vía magnética, sea a través de un soporte sólido, les estoy haciendo lavados y eso me disminuye mucho este punto, el de anticuerpos heterofílicos. Pero si yo tengo un equipo un poquito más viejito, voy a tener estas interferencias y lo voy a tener que tener en cuenta. Bueno, esto es lo que les decía antes, hay que ver cuál es mi requerimiento diagnóstico para poder elegir el instrumento adecuado. Lo ideal es que la variabilidad en la corrida sea menor del 5% y que entre corridas sea menor del 10%. Si yo tengo, por ejemplo, un valor de corte menor del 30% para la determinación de los pacientes, estoy más que mejor. Y tener en cuenta que muchos pacientes se controlan intratratamiento y se monitorizan durante años después de la enfermedad. Tenemos pacientes que se están controlando hasta 15 años después del primer evento y andan muy bien, pero se controlan. Si nosotros en el medio, durante 15 años, en el laboratorio pasan muchas cosas, cambiamos el método, hay que avisarles que estamos cambiando el método, el valor de corte, que su valor basal va a cambiar. Y eso no significa que se vayan a desesperar, no es indicativo de progresión, simplemente es una cuestión metodológica. Y usar controles de calidad provistos por el fabricante, pero recordar siempre que no es la misma matriz que el suero de los pacientes. Ojalá los fabricantes pudiesen mejorar un poquito en este punto y darnos una matriz lo más parecida. La verdad que ahora no hay para la mayoría, para algunos sí, pero para otros no. Bueno, tener controles en los puntos de decisión clínica, tener en cuenta la linealidad del método, por esto de las diluciones, por esto de que buscamos el valor, tener en cuenta cuál es la dilución máxima permitida, y tener en cuenta el efecto Hooke, que también hablamos un poquito antes. Y tratar de incorporar surveys educacionales. Esa es la mejor forma de mantener como actualizado al personal en general, incluso mismo a nosotros. Es difícil, porque los surveys educacionales son caros. En el hospital claramente no los compran, si los miramos de oído. Pero bueno, hay que hacer a veces un esfuerzo para mejorar la calidad en el laboratorio un poquito. Bueno, es importante en el laboratorio entonces determinar la línea de base durante el periodo de remisión porque facilita el diagnóstico de progresión. Ojo con los cambios de método. Hay que avisar. Todo se puede hacer en el laboratorio siempre avisando y aclarando. También sería muy bueno pedir diagnóstico de los pacientes porque nos puede evitar errores. Por ejemplo, si un paciente tiene claramente cáncer de próstata, ¿para qué le pedí, si encima es varón, un 15-3? A ver por qué me lo está pidiendo. Y además, no solo el por qué, sino que además, si fue la típica, nunca me digan que nunca les pasó. Tac, 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 tac. Marcan todo y resulta que, ¡ay, no, era un varón! No, sacale esto, me confundí. Y yo estoy gastando un marcador tumoral cuando se lo podría dar a otro, que encima no son del todo baratos. Si bien son metodologías accesibles, no son del todo, no es como una glucosa. Sí, ¿me querías hacer algo? 5 minutos, ok. Bueno, tener disponibles los intervalos de referencia apropiados y deben incluirse en el reporte del laboratorio, si esto parece una obviedad, pero a veces no ocurre. Tener en cuenta que constituye una variación significativa y acompañarlo con el método de laboratorio apropiado. Bueno, informar sobre cualquier cambio de método y sus valores de referencia y conocer la vida media de los analitos utilizados en los marcadores tumorales para poder, por lo menos, comprender si está bien hecho el pedido o no y poder, digamos, decir esto de lo que dijo Adriana, me pidieron los marcadores ayer, van a salir hoy, y hoy sin ver el resultado me lo estás volviendo a pedir. ¿Le pasó algo al paciente en el medio? ¿No le instauraste ningún tratamiento? ¿No tuvo variación? No necesitas volvérmelos a pedir. Bueno, esto es a modo de resumen, pero los vimos ayer, más o menos, como dijimos, todos tienen una vida media de 1 semana, ¿sí? Y como tengo que dejar pasar 3 vidas medias, más o menos, haciendo un cálculo grosero, para volver a hacer una determinación seriada, sería más o menos alrededor de 1 a 3 meses, dependiendo de la vida media de los marcadores. Esto, y ya estamos terminando, es
toda la evolución de los marcadores tumorales desde que comenzaron a dosarse en el 72 hasta la actualidad, por lo menos que se empezaron a hacer masivos, ¿sí? Fíjense que tenemos mucho camino recorrido y el camino que nos falta todavía por recorrer, con las nuevas metodologías, el advenimiento de los microarrays, de los paneles, de la citometría de flujo, nuevos métodos de diagnóstico. Ahora, por suerte, hay metodologías que solo ingiriendo un chip le hacen una ecografía y no necesitan hacer un procedimiento invasivo, o las colonoscopías también están evolucionando, así que todavía nos falta mucho camino por recorrer. Bueno, saber que los microarrays existen, saber que la espectrometría de masa es otra metodología que puedo usar, pero generalmente se usa para descubrir nuevos analitos y se usa en investigación. Y no todos los laboratorios lo tienen, así que esa también es otra de las desventajas. Muchísimas gracias por su atención y creo que llegué ahí rajuñando. Y esta es otra vez toda la gente que nos ayuda a hacer marcadores oncológicos en el laboratorio. Bueno, gracias a las dos disertantes por estos 2 días del curso. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, entonces la pregunta la voy a hacer yo. Bueno, usted dijo que los receptores, ambos receptores positivos, tanto el receptor de estrógenos como el de progesterona, daban una mejor respuesta al tratamiento. Yo querría saber cuánto es el porcentaje de éxito en ese tipo en el tratamiento. Y segundo, si está reportado o está investigado si estas mujeres que tienen ambos receptores positivos tienen menor recidiva. No se refiere a la recidiva, pero sí al tratamiento con antihormonales, con antiestrógenos como el tamoxifeno, por ejemplo. Lo que tiene es una sobrevida libre de enfermedad mayor que otros tipos de tumores. Por ejemplo, en el cáncer de mama triple negativo, que es uno de los de peor pronóstico, no responde a receptores de estrógenos, a receptores de progesterona, HER2/neu, no responde a nada, son cánceres muchísimo más agresivos. Y sobre todo los los hormonales, lo que nos favorece es que con terapias hormonales normalmente podemos tratarlos. Esto no quiere decir que no haya resistencia al tratamiento hormonal, porque sí las hay. No son la mayoría de los casos, gracias a Dios, pero sí hay resistencia a la terapia hormonal también. Perfecto. ¿Alguna pregunta? Bueno, y la segunda, y al menos mía la última, de BRCA1 y BRCA2 es mi pregunta. Si están reportados factores demográficos o patologías asociadas para que se active esa predisposición. Sí, por ejemplo, en BRCA1, descendencia judío-ashkenazí, tiene una probabilidad mayor que el resto de la población. Obviamente, como son cánceres hereditarios, dentro de los cánceres, el porcentaje, como dije, de hereditarios son bajos. Este es uno de los cánceres típicos hereditarios, el de BRCA1, BRCA2. Hay que ver las respuestas se lleva con todo un análisis de descendencia, de padre, madre, abuela, paterno, materno. Se hace todo un estudio antes de poder tomar una decisión. Perfecto. Bueno, si no hay una pregunta. Sí, no usan el mismo anticuerpo. Tenés que leer el inserto y vas a ver que está dirigido a distinto epitope. Entonces la tira reactiva no te sirve para marcador tumoral, sí se usa para diagnóstico de embarazo. Y además lo otro es que nosotros siempre buscamos el valor. Al médico no le sirve de nada decir que es positivo, porque seguramente sabe que va a marcar. ¿Está bien?
No, es por un tema de anticuerpo. No dosan, o sea, no miran lo mismo. Es especificidad la diferencia. Bueno, si no hay más preguntas, damos por concluido el segundo día del curso. Querría que le demos un fuerte aplauso a las doctoras, que encima de venir 2 días, una de las doctoras vino posguardia. Bueno, gracias.